Es como luz en medio de las tinieblas. El tema que yo quiero hablar es Jesús como la luz del mundo. A lo largo de la Biblia y del libro de Juan podemos ver cómo Juan toma la mayor parte de su libro para hacer una referencia de Jesús como la representación perfecta de la luz. Viajando por el Antiguo Testamento hay diferentes pasajes, infinitud de pasajes en los que habla como la representación de la luz, haciendo referencia. En Génesis 1 dice la palabra: y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. En Éxodo capítulo 13, cuando el pueblo de Israel ha salido de la esclavitud de Egipto, dice la palabra que Él era como nube en medio del día para guiarles, y como columna de fuego en medio de la noche para guiarles y alumbrarles. También se le presenta como la lámpara de Israel. Pero aquí, que es donde queremos llegar, llegamos al libro de Juan, capítulo 1, y dice la palabra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Porque a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Amén a su palabra. Amén. Comienza Juan presentando a Jesús como aquel que vino a manifestarse como la luz delante de los hombres. Pero también tiene que decir que muchos no le recibieron, y surge la pregunta: ¿y por qué no le recibieron? Pues esto se puede entender cuando llegamos al capítulo 3 y verso 19 del mismo libro, y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los fariseos y los escribas eran gente religiosa que se veían autojustificados por sus obras y en todo lo que hacían, de manera que daban gracias por todo lo que hacían. Podemos ir a la parábola del fariseo y del publicano y vemos cómo daba gracias, porque no era como los demás. Pero podemos ver también en la palabra que Dios se agradaba más del publicano, que decía: Señor, sé propicio a mí. Cuando Jesús se presenta ante ellos, le niegan rotundamente y ahora procuran matarle, porque cuando Jesús exponía la luz de la palabra, quedaban expuestas y puestas en evidencia las malas intenciones que había detrás de sus obras. Vamos más adelante, y en el capítulo 7, en el verso 2, dice la palabra: y estaba cerca la fiesta de los judíos, la que era de los tabernáculos. Esta fiesta era muy importante en el calendario de los judíos, ya que recordaban la salida de la esclavitud de Egipto y esperaban con gran deseo al Mesías, que les llevaría a la tierra prometida. Esta fiesta se celebraba en el templo, el cual estaba dividido en tres partes. Primero teníamos el atrio exterior de los gentiles, seguimos más adelante y está el atrio de las ofrendas, que es donde más gente transcurría. Pero vamos más adelante y está el atrio de los sacerdotes a la entrada del templo. Y dice el capítulo 8 y verso 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas mientras enseñaba en el templo. Cuando Jesús estaba enseñando, está procurando que haya la mayor audiencia posible. En el mismo lugar donde caía la tarde, los fariseos tenían 4 candelabros preparados para que iluminarían el templo cuando declinaría la luz del día. Cuando dice la palabra que Jesús hablaba enseñando, yo pienso que al ver de qué manera alumbraban los candelabros, Él se pondría en pie y diría: ¿habéis visto de qué manera pueden alumbrar los candelabros en medio de la noche? Pero esto solo puede ser encendido y mantenido por los hombres, porque esto tiene su fin. Y para hacer una maravillosa noche de las fiestas que se están celebrando, pero llega el momento que, apagándose esta luz, se pone Jesús en pie y tiene que decir: yo soy la luz del mundo. Los fariseos se retorcían al escuchar esto, porque les estaba haciendo entender que la luz del templo se encendía por actos reales
del mundo, los fariseos y los escribas se alborotaban, porque para ellos el título de la luz representaba el Mesías, y recordaban a los grandes hombres cuando hablaron de la luz. A David: Jehová es mi luz y mi salvación. Isaías: Jehová, Él es la luz perpetua. Job: Él es la luz a la que yo camino. Miqueas: aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Pero vamos a Isaías capítulo 9 y verso 2, y dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que andaban y moraban en sombra de tierra y a muerte, en tierra de sombra y a muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y por todas estas razones les parecía tan fuerte a los judíos que se presentara con este título, porque parece que Jesús no cumplía con las expectativas de todos los judíos que tenían un prototipo erróneo del Mesías. Ahora bien, llegamos a su nacimiento y dice en el capítulo 2 de Mateo que unos hombres sabios venían del oriente, siendo dirigidos por una estrella que les anunciaba el nacimiento de un nuevo rey. Pero al llegar a Jerusalén paran en el palacio de Herodes. Y yo hacía una pregunta: ¿por qué se paran en el palacio de Herodes? Si pueden investigar en la Biblia y en ningún momento dice que la estrella se paró en el palacio. Y es que cuando se dejan guiar por lo que ellos suponen, desaparece la estrella, porque ellos esperaban que el rey que habría nacido estaría en el palacio. Pero qué equivocados estaban. En el palacio solo se pretendía matarle. Cuando Herodes recibe la información de parte de estos hombres, dice la palabra textualmente: y convocó a los sacerdotes y a los escribas del pueblo. Pero cuando estos sabios han salido del contorno del palacio, dice, y se regocijaron en grande manera, porque volvieron a ver la estrella que les hizo llegar hasta el pesebre. Porque mientras en el palacio se convoca a todos los religiosos pretendiendo matarle, hay unos hombres que son guiados hasta un pesebre, y viendo a un niño envuelto en pañales se regocijan, porque ver a la estrella les hizo regocijarse, pero ver al niño envuelto en pañales les hizo cambiar de postura, porque esto es lo correcto: postrarse y adorar y luego ofrecer. Lo podemos ver en los fariseos, que por mucho que ofrezcan, si no se postran, no hay ningún efecto. Cuando nació no había sitio para él en el mesón, porque no sabían quién era, pero había un pesebre dispuesto a recibirle. Déjenme decirles, no se trata de palacios que buscan matarle, ni de mesones bien artesonados que no tienen la capacidad de hacerle hueco. Más bien se trata de pesebres bien acondicionados que puedan recibir al rey que ha nacido, porque mientras buscaré al rey me mantenga en pie, me hará estar equivocado hasta que llegue de rodillas y me poste ante el pesebre que recibe en la intimidad al rey de reyes que ha nacido. Cuando los magos se fueron, dice la palabra que se le apareció un ángel y le dijo: José, sal de Jerusalén, que pretenden matar al niño. Y yo me decía: qué necesario es saber escuchar al ángel de la conciencia que grita que salgamos de los lugares que quieren matar y quitarle la vida al niño. No hay nada más importante que mantener a Jesús con vida en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. ¡Gloria! Gracias. En el siguiente versículo, se le ha presentado como la luz del mundo, dice de seguido en el siguiente verso, el 13 y 14: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, pero tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: yo doy testimonio acerca de mí mismo, y mi testimonio es verdadero. Los judíos insistían en recordarle la ley, Deuteronomio 17, que el que avalaba, el que no tendría 2 o 3 testigos para avalar lo que decía, era reo de muerte. Pero Jesús quería hacerles entender que su propio testimonio era suficiente. Esto no era ni por orgullo ni por soberbia humana, sino que su testimonio le hacía estar plenamente confiado de lo que decía. Jesús estaba tan seguro de su testimonio que no necesitaba de ninguna autoridad que le respaldara, porque el testimonio de Dios se reflejaba en todas las obras y palabras de Jesucristo. De manera que cuando Juan el Bautista está preso, manda a los discípulos y les dice: id a ver si Jesús es el juez del que esperamos o tiene que venir otro. Y cuando llegan los discípulos, dice la palabra que respondiendo Jesús les
les dijo: id y haced de saber a Juan todo lo que habéis visto y oído, porque dice la palabra que en aquel momento estaba obrando en muchas sanidades y liberando, y les dice: decidle, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y por todo esto responde que él da testimonio de sí mismo, haciéndoles entender que ellos sí necesitarían testigos para avalar su testimonio, porque su religiosidad les dormía las conciencias, haciéndoles creer que hacían lo bueno, pero delante de Jesús veían que las intenciones quedaban expuestas y no eran buenas. Pero Jesús tenía el respaldo de su autoridad y de la de Dios, porque con la luz que Jesús hablaba quedaban expuestas sus intenciones. Dice en Juan capítulo 3 versos 20 y 21: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los fariseos aborrecían ser corregidos por la palabra, pero los que demuestran amarle desean ser corregidos por él. Dice la palabra en Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz, por lo tanto andad como hijos de luz. Él ha sido el único capaz de rescatarnos de las tinieblas. Si no, vayamos a Colosenses 1:13, dice la palabra: el cual nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Porque Jesús fue el único capaz de rescatarnos de las tinieblas y traspasarnos a su luz admirable, y por la luz de su palabra sabemos cómo debemos de andar. Habla él mismo en el capítulo 5 y dice: vosotros sois la luz del mundo, pero haciéndonos entender que no tenemos luz propia, sino que nuestro resplandor depende de su presencia sobre nosotros, dice la palabra, para que sea manifiesto que por nuestras buenas obras glorifiquen al Padre. La luz de Jesús en nosotros debe de ser la advertencia para los que se desvían. Dice la palabra que Jesús mismo dijo: id y predicad el evangelio a todo el mundo, porque su palabra sigue dando testimonio miles de años después. Aun después de tanto tiempo se predica de la palabra de la cruz y lleva consigo un testigo fiel llamado Espíritu Santo, que es capaz de tener la inmediata respuesta, arrollando corazones y transformando vidas, porque el Espíritu Santo es quien hace que nuestros corazones vean a Dios en Jesús. Porque si los fariseos querían testimonio acerca de lo que Jesús hablaba, el resultado es ver a millones de personas cautivadas por la luz de su palabra y sometidos a los pies de la cruz. La veracidad de su testimonio tiene testigos hoy aquí presentes, sino que se lo pregunten a los de las residencias, a los de las cárceles, a los de los reformatorios. Son testigos de ver vidas arrolladas por la luz de su palabra. Les dijo Pablo en la primera carta a los Corintios: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros esto es poder de Dios. En el capítulo 12 de Juan dice: vino Jesús y no le recibieron, pero ahora bien, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por medio de quién? De aquel que tenía gloria como la del unigénito Hijo del Padre, porque nada desborda más pasión en nosotros que la palabra de la cruz. La cruz, la cruz, en el nombre de Jehová. Ay, Dios, te quiero. Todos los que escuchaban a Jesús eran gente religiosa, Sabor que venían a ofrecer y rendir adoración. A mí este punto me quebrantó. Se lo prometo que me quebrantó. De hecho, hoy he leído y he salido quebrantado. Ojalá lo mismo que me ha producido a mí lo produzcan ustedes. Era gente que estudiaba la ley y recordaban las profecías acerca del Mesías prometido. Pero cuando ha venido el Mesías y se presenta, no le creen,
porque esperaban tanto el futuro de las profecías que cuando se les ha manifestado en el presente no le creían. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 4 y verso 6: el Dios que creó la luz en medio de la oscuridad hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, porque los que le reconocían tenían el honor y el privilegio de poder ver la gloria de Dios en Jesús. Por eso tiene que empezar Juan la primera carta y dice: les anunciamos al que existe desde el principio, al que hemos visto y oído, lo vimos con nuestros ojos y le toquemos con nuestras manos. Esto les hablamos conforme al verbo de vida. Y ahora dice: pero aquellos que no le reconocían, dice en 2 de Corintios capítulo 4 y verso 4: Satanás ha cegado la mente de los que no creen y son incapaces de ver la gloria de la buena noticia, de ver la luz de la buena noticia, y no entienden la gloria de Cristo, siendo Él la imagen exacta de Dios. Esto dice la palabra, que se veían tan justificados en sus obras que no querían ser corregidos por lo que Jesús predicaba. Pero llegamos a Marcos capítulo 10 y hay algo paralelo: un joven rico que viene donde Jesús y le dice: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se le gira a Jesús y le dice los mandamientos, ¿sabes? Y dice él gozando: esto guardo desde mi juventud. Pero le dice: oye, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces sígueme. Pero dice que entristecido por esto se fue. De primeras, cuando viene, está gozando porque está cumpliendo con la ley, pero cuando escucha la demanda de Jesús prefiere irse porque está dejando en evidencia cuáles son sus prioridades. De esta manera les pasaba a los que escuchaban a Jesús en el templo. Creían que hacían lo correcto hasta que la luz de Jesús descubría sus malas intenciones, y estos buscaban la manera de matarle y de prenderle, pero no podían porque le veían a diario en el templo, y aunque buscaban cómo hacerlo, no veía el acto que les justificaría para arrestarle y matarle, de manera que convivían en el templo ofreciendo conforme al rito religioso y en el horario establecido, pero no reconocían a Jesús. La diferencia de esto es que tenemos por otro lado a 12 hombres reunidos con Jesús que son sus discípulos, y les dice Jesús: oye, ¿quién dicen los hombres que soy? Y unos dicen: pues mira, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero se les dirige Jesús y les tiene que decir: ¿y vosotros quién decís que soy? Se lanza Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque solo los que pasaban tiempo con él fuera de lo establecido y del templo tenían el privilegio y la capacidad de reconocer quién era. Los del templo otorgaban títulos, se ofrecían una vida de servicio, pero no le reconocían. Pero llega el momento que Jesús, dando un paseo, escoge a 12 hombres, sacándolos de su trabajo, y les dice: seguidme. Y ellos deciden seguirles, y después de poco tiempo les tiene que llamar amigos, porque ya no hay nada más encubierto. Porque a diferencia de los religiosos que no creían en nada de lo que Jesús decía, a estos le dan una confianza que en poco tiempo tiene que decir: todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Toda la vida ofreciendo servicio en el templo y no le reconocían, porque estar sirviendo no significa estar conociéndole. Pero hay algo aún mucho más rompedor y aterrador, y es que cuando ha llegado el momento de buscar ocasión, porque han convenido así con Judas, dice la palabra en Lucas 22 verso 52: entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarle, y les dijo: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos a arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo si estuve allí todos los días? Pero este es el momento, el tiempo en que la oscuridad reina sobre vosotros. No sé a ustedes, pero es que esto es rompedor. Cuando consideran que alguien era reo de muerte, mandaban a la guardia romana para prender a tal persona. Pero dice la palabra que los que han venido a por Jesús son los principales del templo, los sacerdotes y los ancianos, capitanes
Te amo, Dios. Gracias. Ay, Dios. Habiendo terminado Jesús de presentarse como la luz del mundo en el templo, dice que nadie le pudo prender porque aún no había llegado su hora, porque en el horario del templo era sagrado comportarse como un religioso más. Una vez fuera no pasaba nada, cambiaba la cosa, pero ahora pasado el tiempo, Judas pacta venderle por 30 monedas de plata a los sacerdotes y judíos, porque Judas delante de Jesús aparentaba ser un amigo más, pero cuando se alejaba negociaba la vida de su maestro. Es decir, tenía la capacidad de considerarse un amigo más entre los demás discípulos, mientras fraguaba en su corazón el vender su amistad para entregarlo al sacrificio por un sucio negocio. Tan dormida tenía la conciencia que en la última cena de los discípulos dice Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y Judas tiene la frialdad y el salero de decir: ¿seré yo? Porque la falta del conocimiento de la verdadera luz produjo indolencia a la hora de crucificarle, de manera que en el patio de Anás nadie le reconoce como el que es, y los hombres de la guardia romana que le custodiaban empiezan a golpearle y a burlarse de él y le dicen: oye, mira, a ver, profetiza, a ver quién te ha golpeado. Pero Jesús guardaba silencio ante la crueldad de aquellos incrédulos verdugos. Pero lo peor es que los que habían solicitado todo este maltrato eran los que convivían con él en el templo. Pero mientras la ignorancia religiosa mantenía en tinieblas a los que deseaban verle crucificado, atención, hay un hombre a los pies de la cruz, guardando silencio, y aunque tiene el corazón roto por lo que se está viendo, está siendo ministrado por el Espíritu Santo. Él está viendo cumplirse todas las profecías de la luz acerca del Mesías prometido en aquel cuerpo ensangrentado, porque mientras los fariseos eran atraídos por el atractivo de la religiosidad, Juan es atraído por aquel que no tiene parecer ni hermosura. A diferencia de los religiosos y los que andan en la luz, la diferencia de estos es que a unos la actividad del templo les ciega, y a otros el cargar con la luz les abre los ojos para mirar la manifestación del que se ha crucificado como la luz del mundo. Los fariseos esperaban a alguien diferente, esperaban a un legislador que impondría la ley, o a alguien que vendría a restablecer el reino y todos esos títulos que ellos se imaginaban. Pero Juan, a los pies de la cruz, se está viendo como uno de los que creen en el anuncio que está citando Isaías, porque donde la gente está viendo un hombre maldito, Juan está diciendo: como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, aun un poquito maldando y guadaño en su boca. Con todo eso quiso Jehová quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y donde la humanidad ve a un hombre sin parecer, en el cielo miran todas las cortes celestiales a la estrella resplandeciente de la mañana, que no se limita a un estado físico ni a un horario para alumbrar. Mientras los de las tinieblas desprecian su rostro, los amigos desean al que no tiene parecer ni atractivo, porque mayor
Aplaude a tu Dios en esta tarde con fuerza. Toda la gloria es para Jesús. Amén. ¿Cuántos aman a Jesús pueden decir amén? Y a su nombre. Amén. Creo que no hay mensaje más bonito, no hay mensaje que cautive más el corazón que el alma, que traspase, que penetre, que parta, que hablar de Jesús. ¿Se dan de cuenta en qué línea vamos? El domingo hablemos de Jesús y hoy seguimos hablando de Jesús. Te animo, a ti predicador como a mí, que te esfuerces en la medida de tu capacidad y tus fuerzas y prediquemos de Jesús. Amén. Creo que es un regalo tener candidatos como estos. Pero no olvide nunca, yo regalo regalos a mi hijo y ¿saben lo que hace? Se lo compra, lo desprecinta, juega y a la media hora está roto. Pero nosotros que tenemos conocimiento y madurez, los regalos son para cuidarlos y valorarlos. Y creo que Dios nos ha regalado tres candidatos preciosos. Así que vamos a cuidarlos, amarlos y darle lo que ellos quieren, hermanos. Hay dichos, hay veces que decimos que no se puede dar a uno todo lo que quiere. Yo desde los 5 años lo digo en esta tarde porque es así. Y algunos lo conocen. Yo soy hijo único por gracia y por misericordia, porque si tendría uno igual lo mataba. Desde los 5 años, muchos son conscientes de que a mí mi padre me ha dado todo lo que le he pedido. Alma todo, sí, todo. Yo con 10 años, con todos los respetos en las bodas, le decía a mi padre, dame 1000 duros. ¿Saben cuántos son 1000 duros? 30 euros con 10 años. Me los gastaba con mis primos, papá, me se han acabado. Dame otros 1000 duros, toma el papá. Y gracias a Dios no he salido malo. El que sale malo, sale malo. Y el que sale bueno, sale bueno. Por eso yo digo que a estos hay que darles lo que ellos quieran. Vamos a cuidarlos, mimarlos. Pero vamos a darle lugar. Que Dios te bendiga, Kevin. Sigue así. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Josué en esta primera parte. Amén. Donde hemos disfrutado en esta tarde. Unos anuncios, ¿vale? De parte del responsable, el viernes es festivo, por lo que se ve. Y por lo que se ve, pues la mayoría de la gente no tenemos mercado. Yo no tengo mercado. Ya ha convocado, hermanos, que a las 12 del mediodía tenemos la reunión de iglesias libremente para todo el que quiera. Hombres, mujeres, niños y para todos. Te animo que si no tienes nada que hacer, acudas, estamos con los hermanos y habrá una palabra preciosa para todos nosotros. Y unos anuncios. El hermano Saulo estaba con los coches, no le daba tiempo, y el tío Agustín estaba con una familia que tenía que atenderla. El pastor estará con nosotros en breve. Te animo a que vengas mañana al culto. Si te has gozado hoy, prepárate para mañana.